es necesario dejar atrás los prejuicios para investigar la violencia, porque si no los dejamos atrás, realmente lo que vamos a investigar son nuestras nociones sobre la violencia. Y es muy difícil también al mismo tiempo dejar atrás esos prejuicios, pero si no los dejamos, la verdad que vamos a hacer una investigación sobre lo que nosotros pensamos que las razones sobre y nunca vamos a hacer una investigación sobre los fundamentos y las raíces culturales y las cuestiones más sociales de la violencia. Pero sin dudas es pero muy difícil dejar atrás esos prejuicios, porque esos prejuicios uno puede ser reflexivo e intentar suspenderlos en un momento determinado, pero siempre están, siempre afloran, siempre condicionan nuestra mirada, tanto en el momento de la construcción del dato como en el momento de la escritura, pero uno intenta poner en suspenso esos juicios sobre las violencias. Llegué medio de casualidad a la violencia en el fútbol. Yo estaba intentando empezar a investigar los temas más vinculados al folclore del fútbol, a los cánticos, a las banderas, todo lo que tiene que ver con el clima festivo en el mundo del fútbol. Y cuando estaba haciendo la investigación con una barra brava en el ascenso en la provincia de Buenos Aires, presencié un hecho de violencia, muy violento, un hecho de violencia, pero muy fuerte, que la verdad me modificó el objeto de investigación que tenía en la cabeza, y a partir de ese momento pensé que podía hacerse de la violencia un objeto de estudio. Y empecé a relacionarme con algunos investigadores que trabajan en el tema y empecé a construir la violencia como un objeto de investigación. En algún momento de mi investigación ya estaba un poco saturado de trabajar con violencia en el fútbol y decidí trabajar con violencia policial con el objetivo de entender las lógicas de las formas violentas de los policías. Pero era también, sobre todo, un desafío personal, porque tenía muchos prejuicios para con la policía, y entonces lo que quería era ponerme también un poco ante una situación en la cual deba yo mismo ver cómo podía sortear esos juicios para con la policía. Entonces fue casi una apuesta conmigo mismo. Hay una relación muy compleja entre las barra bravas y la policía, una relación que tiene que ver con un vínculo, en muchos casos un vínculo muy aceitado, un vínculo de intercambio de favores y servicios mutuos, que los barra bravas ocultan, porque ser amigo de una barra brava, de la policía para la barra brava, no es bien visto dentro del mundo de las barra bravas, y que las policías ocultan porque vincular a la policía con un grupo que está asociado a la delincuencia también está mal visto. Entonces, es un vínculo aceitado que en ambas partes se benefician de ese vínculo. Las policías regulan alguna forma de violencia a través de contactos con las barra bravas, y los barra bravas las barra bravas logran entrar cosas prohibidas, logran llegar a los estadios a través de ese vínculo con la policía. Y por otro lado hay un vínculo entre la barra brava y el Estado a través del contacto también con dirigentes políticos, con dirigentes sindicales, que son parte en muchos casos son diputados, senadores, etcétera, etcétera. Entonces hay un vínculo con esos actores, un vínculo que también es oculto, un vínculo que se oculta en función de la negatividad que tiene la violencia y de la negatividad que tienen las barra bravas, pero sin embargo es un vínculo que existe y que forma un tipo de interacción determinada, y que ese vínculo, si nosotros hilamos un poquito más fino, es uno de los vínculos que impide un trabajo efectivo sobre la violencia en el fútbol, porque buena parte de los que tienen que pensar las formas de gestionar el problema de la violencia en el fútbol, de alguna manera tienen, en muchos casos, no todos, pero algunos tienen vínculos con las barra bravas. Es posible pensar desde el Estado una gestión de la violencia, es posible, es necesario, tal vez también diría, pero es difícil, obviamente, porque es una gestión, una política pública que tenga una propuesta a largo plazo, y en el Estado argentino las propuestas a largo plazo no tienen buen precio, no son muy aceptadas, y además, por lo que mencionábamos antes, que en muchos casos muchos dirigentes políticos tienen vínculos con las barra bravas. Entonces hay que pensar que tal vez no es posible por eso, pero sí es necesaria una política de gestión pública para la prevención de la violencia,
que no solamente esté orientada a las barras bravas, que incluya en el fenómeno de la violencia a los otros actores del mundo del fútbol que tienen prácticas violentas y que son muchas veces opacadas, invisibilizadas, y que incluya a muchos actores que no tienen prácticas violentas, pero que son actores importantes en la legitimación de la violencia. Es un error común y recurrente reducir la violencia en el fútbol a las barras bravas. Nosotros, si pensamos una política de gestión desde el Estado, tenemos que tener en cuenta que el fenómeno violento en el fútbol es un fenómeno mucho más amplio, que no es de ninguna manera reducible a las barras bravas, que es necesario entonces trabajar con todos los actores del mundo del fútbol de distintas maneras, obviamente, con proyectos a mediano y a corto plazo, según los actores con los que uno va trabajando, pero hay que trabajar con todos los actores del mundo del fútbol. En el mundo hay muchos antecedentes de política de gestión a largo plazo, con la prevención de la violencia, con sistemas creativos, innovadores en algunos casos. Nosotros, el grupo de investigación del cual soy parte, tiene contactos con varios colegas que han trabajado el tema en otros países del mundo, y entonces hay antecedentes en el resto del mundo. Está el caso emblemático de Inglaterra, que para nosotros no es para nada un modelo a seguir, para nada, pero sí creemos que hay políticas públicas que han sido eficaces en otros países que pueden ser pensadas en nuestro país. Por ejemplo, Colombia tiene políticas públicas bastante interesantes para trabajar con los jóvenes que desean ser parte de los grupos violentos. Cuando cualquier investigador desea analizar cualquier forma de violencia, lo primero que debe pensar es cuál es su relación con ese tema. Que dejar bien en claro cuál es el vínculo que tiene con el tema que desea investigar, para poder a partir de eso saber desde dónde investiga lo que investiga. Es necesario siempre tener en cuenta cuál es nuestra presentación del tema que vamos a investigar, y para conocer también, sobre todo, cuáles son los límites morales que tenemos para poder investigar lo que queremos investigar, y también para saber si vamos a poder construir la distancia analítica, que luego es un punto importante, porque uno hace una investigación y si está muy comprometido con el objeto de investigación, no va a poder nunca, o le va a costar muchísimo, construir la distancia analítica. Entonces, si uno va a trabajar, por ejemplo, si un investigador se acerca a un tema de violencia de género y en su familia hay casos de violencia de género, va a ser muy difícil que pueda construir esa distancia analítica. No imposible, pero muy difícil. Entonces es necesario, como primer paso para todos los investigadores que trabajan el tema de la violencia, de las múltiples formas de violencia, pensar cuál es su relación con el tema y pensar cómo lentamente va a poder construir esa distancia analítica. Bueno, muchas gracias. Muchas de nada.